Hermanos, qué gusto estar una vez más con ustedes, que Dios les bendiga. Saludos a sus familias, que el Señor siga protegiendo sus vidas, sus hogares. Gracias a Dios que estamos una vez más juntos para poder atender la palabra de Dios. ¿No le parece? Dios nos está dando vida, démosle gloria a Él porque Él nos da de su cuidado. Oremos por aquellos que han estado en enfermedad, por aquellos que quizá están pasando la enfermedad, por quienes han perdido a alguien, por quienes están pasando alguna cuestión que les preocupe, pero para que su fe sea fuerte, firme y que el Señor los esté animando. De eso vamos a hablar hoy en el devocional 163. Vamos a hablar, fíjese, vaya a 1 Corintios capítulo 12, por favor, al versículo 8. Ya hablamos, dice la palabra de Dios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Fíjese qué hermoso, porque ya estos dones de saber, ya vimos dos. Pero estamos siguiendo el orden de 1 Corintios, y dice en el capítulo 12, versículo 9, a otro, permítame leerlo así, don de fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Así que hoy vamos a comenzar a ver el don de fe. Y mire usted, en Hebreos capítulo 11, por favor, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, usted y yo podemos ver la clasificación o la definición más básica de la fe. Eso es la fe. Sencillamente eso es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y entonces todos hablamos de fe y todos tenemos fe, pero cuando hablamos del don de fe, estamos hablando de uno de los dones que está clasificado dentro de los dones de poder. ¿Se acuerda de la clasificación? Bueno. Aquí es muy importante definir primero, bueno, ya hablamos qué es la fe. La fe viene de una palabra en griego que es pistis, pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, si usted se acuerda, hablamos también de la fe como fruto. Y quiero dar una pequeña vuelta otra vez a esa clasificación que usted debe de ver por la palabra de Dios. ¿Qué vemos en la Biblia? En la Biblia vemos 4 tipos de fe. Primero, la fe general o la fe natural, que es un conjunto de creencias o un conjunto de verdades que llega a creer el ser humano. Para los cristianos o para la gente que cree en Dios, se convierte en un sinónimo de doctrina. Esta es mi fe, ¿no? Esta es mi fe. Lo que yo creo, mi conjunto de creencias, mis conceptos. Pero hay personas que a lo mejor dicen, esta es mi fe, y creen en un ídolo. Esta es mi fe. Esa es una fe natural, es una fe humana. ¿Ok? Una devoción que todo mundo puede tener. Ese es el primero, una fe general o una fe natural. Pero está la fe salvadora o la fe salvífica, que es esa confianza que tenemos en que Dios nos da su salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Su redención viene para nuestra vida. Recuerde usted, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, fe salvadora, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16, ¿ok? Pero también tenemos la fe como fruto, que eso ya lo vimos. Si usted se regresa a unos devocionales atrás, va a ver el fruto del Espíritu Santo. Y la fe como fruto es esa lealtad que cree, pero por medio de quién? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a mostrarnos a nosotros esa lealtad, esa afinidad a Dios, y nos hace permanecer. Por eso, escúchame bien, hay quien vive una fe de salvación, pero tiene que ir en el Espíritu a una fe como fruto para mantenerse en su salvación, porque esa fe es una fe leal. Pero nosotros estamos hablando todavía de una fe más allá, y es la fe que habla 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, la fe como don, a otro don de fe. Y mire, esta fe
Es un surgimiento de confianza, pero sobrenatural. Es una confianza en Dios, es una creerle a Dios de manera sobrenatural, que nace en una persona, y escúcheme bien, le permite enfrentar situaciones o necesidades específicas. Es decir, en esa persona con don de fe hay una certeza y una seguridad más allá incluso a veces de lo racional, de que Dios lo hará y de que Dios puede. Pero escúcheme bien, no son buenos propósitos, no son buenas ideas, ni siquiera es una confianza en la persona o en sus palabras, porque a veces se llega a creer eso. No, yo creo y por eso declaro y por eso decreto. Escúcheme bien, usted y yo, si llegamos a tener una fe como don, es porque viene directamente del Espíritu Santo. No es un ejercicio de autoconfianza, no, es un ejercicio de fe que viene de lo alto. Es esa fe que nos hace darnos cuenta que Dios está interviniendo, que Dios está actuando en cierta situación y que existe su autoridad para efectuar una obra por medio del Espíritu Santo. Vaya a Mateo, por favor, Mateo capítulo 17, si me hace favor. En Mateo capítulo 17 usted lo va a poder ver un poquito mejor. Vamos a leer desde el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. ¿Pero cuál fe? Ellos eran los discípulos, creían en Jesús, creían en sus maravillas, creían en lo que hacía. ¿Cuál fe? Esta fe como don, esta fe cierta que viene del mismo Espíritu Santo. Ponga atención en eso, porque dice: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza y diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y aún añade en el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Escuche bien. A veces nosotros llegamos a decir: es que yo no tengo fe, es que yo no creo. No, no se confunda. Usted quizá tiene esa fe general, que cree en Dios, cree en la palabra de Dios, sabe que es verdadera, sabe que Dios es verdadero, cree en Cristo, usted sabe que es un hijo de Dios, ama a Jesús, se mantiene en Él y tiene la fe como fruto y es constante en su vida cristiana, pero quizá el don de fe no lo tiene. Por eso es que usted o yo a lo mejor vemos alguna situación así como lo que ellos pasaron y no tenemos toda esa certeza para que se llegue a dar. Porque acuérdese, los dones vienen del Espíritu Santo, no son cuestiones nuestras. No son situaciones que nazcan de nosotros. Espero que me vaya comprendiendo. Los dones nacen directamente ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que la fe, lo contrario de la fe, ¿qué es? La duda. Y la duda para ministrar un don es un obstáculo terrible. Entonces Dios normalmente equipa a quien tiene algún don, sobre todo de esos dones de poder, de sanidades, de milagros, lo equipa con un don de fe. Casi siempre van trabajando juntos, don de fe con don de milagros o don de fe con don de sanidades. ¿Por qué? Pues porque obviamente requiere una fe que no solamente nazca en ti, no solamente una fe que tú creas y que tú sepas que es real, sino una fe que venga directamente del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que me esté comprendiendo. Vamos a seguir hablando del don de fe en el siguiente devocional, pero si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, no tenga pena y tenga la confianza de que vamos a atenderle lo mejor posible. ¿Ok? Para el día de hoy, por favor, le rogaría, vuelva a enlistar cuáles son los 4 tipos de fe. ¿Le parece bien? Y si nos pone qué dones llevamos aprendiendo, cuáles son los 3 que ya llevamos aprendidos, para que siempre vayamos refrescando nuestra memoria. ¿Le parece bien? Sigamos orando. Gracias a quienes están congregando. Que Dios les bendiga. Unámonos siempre en oración y ayuno. Bye bye.